escogimos hoy la historia de una mujer para aprender de ella, una historia que está en la Biblia que nos deja una gran enseñanza. Les voy a pedir por favor que estemos de pie solo por un momento. Yo sé que hay bastante calor. Vamos a tener un momento de oración. Señor, en esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia, por un día más que nos regalas, Señor, por reunirnos, por congregarnos en este lugar, con el propósito de aprender de ti, Dios maravilloso, de aprender a agradarte, de conocer tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Necesitamos que nos enseñes, Espíritu de Dios. Necesitamos que enseñes nuestro corazón. Necesitamos que enseñes nuestros pensamientos para que podamos actuar conforme a tu palabra y a tu voluntad. Presento en esta mañana esta palabra que he de compartir, Señor, como una mujer imperfecta, pero que quiere compartir tu palabra perfecta con el propósito de edificarnos como iglesia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en esta mañana enseñándonos. Quita toda distracción, Señor, y sé tú dándonos los recursos a través de tu palabra para ser gratos delante de tu presencia. Toda la gloria y la honra son tuyas, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. La clase de hoy tiene como título Abigail, mujer diligente y de buen entendimiento. Esta historia se cuenta en el libro de Samuel. Encontramos como una mujer temerosa de Dios y con buen juicio logra librar a su casa de un ataque de un ejército. Nada más y nada menos 400 hombres que venían a matar a su esposo y a acabar con todos los hombres de su casa. Y esta mujer, valerosa, valiente, toma una decisión y vamos a ver cómo ella encaró la situación y logró detener este ataque. Y no solo eso, sino hacer reflexionar a las personas que estaban involucradas en toda la situación que se estaba viviendo. Esta mujer es Abigail. ¿Qué hizo para lograrlo? Lo vamos a ver más adelante. Tenemos los personajes de la historia. En primer lugar, tenemos a Nabal, el esposo de Abigail. Este era un hombre rico, necio, duro y de malas obras. Así lo describe la palabra de Dios en el versículo 3. También tenemos a David, un guerrero con 600 hombres listos para la batalla. De hecho, en ese tiempo, David había huido de Saúl porque Saúl quería matarlo. Y él huye de Saúl, pero le siguen 600 hombres. Logra reunir un ejército de 600 hombres y ellos estaban habitando en el desierto. Y estaban preparados para cualquier batalla que se presentara. Era un ejército realmente lo que tenía. Y tenemos a Abigail, que era la mujer de Nabal para ese momento, de buen entendimiento y hermosa. Cuando estaba revisando para compartir la enseñanza, me llamó la atención el comentario de un pastor. Y él decía, ¿cómo es que una mujer hermosa y de buen entendimiento se casa con este hombre con semejantes características? Porque si era inteligente, ¿qué le pasó? Bueno, en ese tiempo las esposas o las mujeres no escogían a sus maridos. Se dice que lo más seguro es, por la cultura, sus padres arreglaron la boda. Nabal era un hombre rico, así que ese era el candidato perfecto para aquella mujer. Y bueno, la casaron con Nabal. Así que por esa razón, esta mujer era la esposa de Nabal, pero tenía dos características muy importantes. Primero, era de buen entendimiento, y es lo que resalta la Biblia, y también era hermosa. Así que por esa razón, seguramente, Nabal, que aunque era rico, la vio hermosa y aceptó el compromiso. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Hubo un conflicto entre Nabal y David. David, vamos a leer el versículo 17, a ver qué sucedió.
David había cuidado en el tiempo que estuvieron los rebaños de Nabal en el desierto con sus siervos, había cuidado de esos siervos y de esos rebaños. Ese era en ese tiempo una costumbre también, porque todos los pueblos estaban expuestos a ladrones, expuestos a hombres que también tenían no su ejército, pero sí grupos que estaban organizados y podían venir a arremeter y robar aún los animales, los chacales en la noche. Y David se había tomado la tarea de proteger los rebaños de este hombre. Cuando supo que estaban esquilando, esto representaba una fiesta para el dueño de los rebaños, en este caso Nabal. Cuando él supo que estaban esquilando, ellos hacían una fiesta, hacían una gran comida y comenzaban a esquilar las ovejas para quitarles la lana. Y entonces David aprovechó la oportunidad y dijo, bueno, esta es la ocasión, voy a enviar a mis siervos para que Nabal me retribuya con su generosidad y algunos de los alimentos, el cuidado y el servicio que yo le presté. Pero vemos lo que hizo Nabal. Nabal humilla a David y a sus siervos. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Bien, entonces Nabal responde de esta manera la pregunta. ¿No sabía Nabal quién era David? Imagínense que después de 2023 años nosotros sabemos quién era David, que había matado a Goliat, que había librado el pueblo de la humillación que le tenían los filisteos. O sea, este hombre era muy conocido, David fue muy famoso, tan famoso que despertó los celos del rey para ese tiempo, el rey de Israel. Porque las mujeres decían, cuando venían de las batallas, que Saúl había matado a miles, pero David a 10,000. Entonces eso despierta la envidia en Saúl y por esa razón comienza un conflicto también entre David y Saúl, o mejor dicho, entre Saúl y David tiene que irse porque lo iban a matar. Entonces todo Israel conocía la historia y Nabal, como un hombre rico e influyente en ese tiempo, también la conocía, pero sencillamente no quiso reconocer a David y le pareció mejor rechazarlo. No solamente eso, lo menospreció y dijo que él no iba a compartir lo que él había preparado para sus siervos con una persona desconocida. Vamos a ver qué sucedió. David entonces, llevado por sus emociones, toma una decisión. Decide matar a Nabal con toda su casa. David no se llevó a los 600, digo, con 400 es suficiente, más que suficiente. Y decidió ir a matar a Nabal y a todos los varones de su casa. En ese tiempo también, cuando un hombre tomaba esa decisión, ellos iban por el botín. Mataban, acababan con todos los varones, los siervos que se levantaran, y los demás los tomaban como esclavos, a sus mujeres se las llevaban, y todos los recursos que tenían desde el punto de vista material también lo tomaban. Eso era un botín. Esa era la cultura y así se manejaban las cosas. Entonces, obviamente, Nabal, aunque era rico y tenía siervos, no podía hacerle frente a David. Era hombre muerto. Pero sucedió algo. Y es lo que donde nos vamos a enfocar hoy. Abigail se entera de la situación por un siervo y ella toma una actitud, la actitud de una mujer diligente y de buen entendimiento ante los problemas. Y es de lo que realmente quiero hablar hoy. ¿Cuál debe ser la actitud? Y aunque estamos hablando de una mujer, estas características no solamente apuntan o son válidas para una mujer, sino también para un varón. Porque vemos la actitud de estos dos hombres, en el caso de Nabal y en el caso de David, que ya estaba declarada una guerra entre ellos dos, iba a desencadenar en una tragedia. Sencillamente se iban a matar.
Probablemente iban a morir algunos del ejército de David. Y también iban a matar y iban a desaparecer la casa de Nabal. Pero como mujeres, y vuelvo a repetir, no solamente como mujeres, como cristianos, hombres y mujeres, cuando tomamos la actitud correcta ante un conflicto, podemos lograr alcanzar, solventar la situación sin tener que llegar a estos extremos de destruir a ninguna de las dos partes. Solamente que la mayoría tomamos la posición de David o de Nabal. Nosotros no tenemos guerra contra otros pueblos, pero muchas veces como cristianos la batalla se desencadena en nuestra casa. No tenemos que salir de nuestros hogares. Tenemos una batalla campal dentro de nuestra casa, bajo el mismo techo, o con los hijos, o con el esposo con la esposa, o con la vecina, o con la suegra, por tener actitudes como las de David y como las de Nabal. Así que no les voy a hablar mucho de la actitud de David y de Nabal, porque creo que la conocemos muy bien, lo vivimos. Pero sí de la actitud de Abigail. Bien, en primer lugar, Abigail. Vamos a leer 1 Samuel 25, del 14 al 17. Esto fue lo que le dijo el siervo a Abigail. Cuando él se da cuenta de la torpeza de su amo en el trato que le dio a los enviados de David, ellos conocían a David, habían compartido con él en el desierto y habían sido favorecidos por el cuidado de este hombre y de sus siervos. Y ahora Nabal le responde de esa manera y humilla a sus siervos. Él sabía que lo que venía era destrucción para la casa. Este siervo va a conversar con Abigail. Y Abigail, en primer lugar, supo escuchar. En segundo lugar, atendió el consejo de su siervo, porque el siervo le dice, bueno, ahora vamos a ver qué vas a hacer. O sea, en pocas palabras, haz algo porque nos van a matar a todos. ¿Cómo es nuestra actitud, no? Cuando viene un consejero y estamos ante una situación. ¿Cómo seríamos nosotros en este tiempo? ¿Cómo actuamos nosotros cuando vemos que hay un conflicto y que nuestro esposo es responsable? Y alguien nos dice, bueno, imagínense si tenemos un Nabal, ¿no? El hombre es tan terrible que no hay quien le pueda hablar. Si analizamos la cultura latina, la cultura nuestra, porque obviamente era otro tiempo, la mujer estaba muy limitada, ahora ya no. Ahora nos dicen algo así, yo creo que nosotros nos salimos corriendo a proteger al esposo, a ver qué hacemos. No, creo que no lo haríamos así. Pero esta mujer tomó una actitud diferente y eso fue lo que marcó la diferencia en la situación. Esta mujer era competente. Versículo 18 al 21. Yo sé que les estoy dejando muchas cositas así como que a la reflexión, ¿no? Y no es necesario explicar cuál sería nuestra actitud cuando nos vienen a decir algo de nuestro esposo y sabemos que tienen razón. Entonces, esta mujer decidió hacer algo que nosotros seguramente haríamos. Ella decidió corregir la falta de su esposo y con diligencia comenzó a trabajar. Pero no para reclamarle a Nabal, sino para hacer lo que él debió haber hecho. Ella tomó el lugar de Nabal y empezó a trabajar para responderle a David como él esperaba que Nabal lo hiciera. Entonces vemos cómo debemos responder nosotros cuando hay debilidades en nuestra casa. Ciertamente el carácter de Nabal era su gran debilidad. Y Abigail no salió corriendo a reclamarle a Nabal.
sino que ella vio la debilidad y comenzó a trabajar para cubrir esa debilidad. ¿Cómo hacer cuando mi esposo está lleno de debilidades? ¿Cómo hacer cuando mi esposa no es la mujer que yo espero que sea? Empezar a trabajar para ver cómo podemos ayudar. ¿Cómo podemos cubrirla? ¿Cómo puedo cubrirlo a él? ¿Cómo puedo cubrirla a ella? ¿Cómo puedo suplir la necesidad de mi hijo? ¿Qué es lo que él no comprende y necesita saber? ¿Cuáles son esas áreas en las que yo debo fortalecerme para poder ayudar? Pero a veces no es la realidad que tenemos en nuestros hogares. Cuando se presenta la dificultad y alguien nos muestra las debilidades, algunos aprendimos en el mundo. Agarramos una correa y queremos matar al hijo. Si es el esposo, lo queremos ahorcar también. Y si es el esposo con la esposa, entonces el esposo quiere salir corriendo y se va. O sea, y ahí se destruyen los hogares, se destruyen las familias, o sencillamente, cuando somos cristianos evangélicos, vivimos un infierno dentro de la casa. Porque ninguno está dispuesto a ayudar al otro. Pero esta mujer hizo algo diferente. Ella se dio cuenta que era lo que había que hacer y lo hizo. Fue trabajadora, respondió por su familia. Dijo, no, yo no voy a dejar que vengan a matar a todos en mi casa. Yo sé quién es mi esposo, qué es lo que se está demandando y lo buscó. Y fue buena administradora. Abigail fue una mujer buena administradora, supo cómo manejar la situación, vio los siervos, buscó, bueno, ¿cuántos son más o menos? Me imagino que le preguntó al siervo. Bueno, son como 500 hombres, diría el siervo, si no los había contado. Preparó todo y se fue al encuentro con David. Fue prudente. No salió y le dijo a Nabal, ve que yo voy a hacer lo que tú no pudiste hacer. Aquí vino David y ahora vienen a matarnos por culpa tuya. Pero no se preocupe, yo lo voy a hacer. Yo tengo todo solucionado ya. Y puso al esposo así chiquitico. No, la mujer se cayó y se fue. Vio que no era el momento para encarar la situación con su esposo. Así que ella fue a solucionar el problema. A eso se le llama prudencia, esperar el momento. Cuando llegó ante David, la mujer fue una intercesora. Esposas, nosotros somos llamadas a ser intercesoras. ¿Ante quién vamos a interceder? No tenemos un David. Primeramente, ante Dios. Vamos a ver cómo lo hizo David, cómo lo hizo Abigail, cómo intercedió David ante el rey, o cómo intercedió Abigail ante el rey David, porque Abigail sabía, y Nabal también lo sabía, que David había sido ungido por rey. Eso se había regado, la gente sabía que él era el ungido de Dios. Y le dice a David, Señor mío. Señor mío. Entonces, en primer lugar, esta mujer demuestra sumisión. Hermano, y nosotros somos llamados a sujetarnos los unos a los otros. Durante mucho tiempo se ha enseñado que quien debe sujetarse es la mujer. La mujer debe sujetarse al esposo. Amén, así es. Pero el varón debe sujetarse a Cristo. Amén, así es. Y unos a otros debemos sujetarnos. Amén, así es. ¿Por qué debemos sujetarnos? Porque cuando hacemos lo correcto, si lo hacemos, no solamente es hacer lo correcto, sino con la actitud correcta. Las personas se sujetan por voluntad propia. Si tenemos la actitud correcta, hermanos, la palabra de Dios lo dice en Gálatas 5:22 y demuestra todas las características de alguien que es maduro para actuar. Y dice que contra tales cosas no hay ley.
O sea que cuando usted hace lo correcto y lo hace con la actitud correcta, las personas se sujetan naturalmente. Y el que desobedece, porque siempre va a haber alguien que desobedece, por lo menos reconoce su autoridad y sabe que está en desobediencia. Entonces, esa es la diferencia. Hemos tenido casos donde llegamos y compartimos con alguien y dicen, yo sé que yo estoy mal. Y uno reconoce que está mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz y Dios dejó allí todo escrito. Y ellos saben que en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, no están bien. Si nosotros hacemos las cosas correctamente y con la actitud correcta y nos sujetamos con humildad, como vemos que tenía esta mujer que le sobraba, entonces vamos a ver una actitud diferente en las demás personas. Seguimos. La mujer glorifica a Dios y le atribuye la liberación de su casa. Dice, vive Jehová y vive tu alma. ¿Quién le ha impedido ir a derramar sangre a David? Jehová. No era ella, no fue su actitud, era Dios. Ella confronta a David como autoridad con Dios. Y obviamente David, un hombre de fe, queda desarmado ante esta confrontación. El pastor nos ha enseñado muchas veces, porque lo dice la Escritura, hermanos, no confronte a la persona con otra persona, no lo compare, confróntelo con la Escritura, con lo que dice la palabra de Dios. No es que me parece que está mal porque esto y le da a usted su razón, no, déle la razón bíblica. Que la persona se confronte directamente con Dios. Si su esposo está en pecado, si su esposa está en pecado, si sus hijos están en pecado y usted lo está viendo, no le diga, hijo, es que eso está mal y a usted le va a ir mal por esto, por aquello. No, confróntelo con la Escritura. Confróntela con el Señor y demuéstrele bíblicamente las consecuencias de su pecado. No ponga modelos humanos, ponga modelos bíblicos. Cuando ponemos un modelo humano, ¿qué sucede? Pueden pasar dos cosas. Uno, la persona empieza a imitar equivocadamente a ese modelo que usted le está presentando. Y eso no está bien. O dos, se endurece su corazón, se carga contra aquella persona y empieza en su corazón a formarse una raíz de amargura sin saber por qué. Despertamos envidia, celos en el corazón muchas veces de nuestros hijos, de nuestro esposo o de nuestra esposa. Ay, que si usted fuera como el pastor. No, nosotros no somos llamados a ser como el pastor. Ah, pero si usted me hablara como la pastora. No, hermano. Y decían a alguien allá, sí, vivan en la misma casa para que ustedes se conozcan. Hermanos, no tenemos que parecernos a nadie, tenemos que parecernos a Cristo. Si usted ve cualidades en un hermano que ha decidido consagrarse para el Señor, no es el hermano, no es la hermana, es la obra del Espíritu de Dios en la vida de esas personas. Y eso es irresistible y nos llama la atención. Pero Dios no hace acepción de personas y eso lo dejó disponible para cualquiera que se quiera acercar a Él. Amén. Bien, continuamos. Versículos 27 y 28. En primer lugar, ella restituye. Lo que David fue a buscar, se lo presenta. Y no le dice, en la forma como ella le dice, deja ver algo muy importante. Ella no dice, toma, son para ti. Ella pone a David y lo juzga de una manera muy noble, porque le dice, aquí está este presente para tus siervos. Reconoce que David mandó a buscar eso, no para él, sino para alimentar a sus siervos. Me imagino que eso agradó mucho el corazón de David, porque era la verdad.
David estaba buscando alimentos y provisiones para sus siervos. Obviamente él también iba a disfrutar de eso, pero como toda persona que dirige un equipo de trabajo, un grupo o que guía, siempre procuramos buscar el bienestar de las personas que están a nuestro alrededor. Ese es el propósito de un siervo. Y David tenía esa actitud y Abigail la exalta, la reconoce y además le pide perdón. Se humilla y le pide perdón. Seguimos. Con mucha sabiduría le da un consejo a este hombre. Versículos 29 y 31. Tremendo consejo. Ella le recuerda a este hombre que él está allí porque Dios lo ha permitido, que fue Dios el que le dio a él la victoria contra aquel filisteo, que fue Dios el que lo ha llevado a ese lugar y ahora está donde está y tiene que ser responsable y cuidar de sus actos, porque David estaba actuando por impulso, él quería matar a esta gente, por supuesto, esa no era la voluntad de Dios. Entonces ella lo ubica y le dice, tú eres un siervo del Señor. El Señor es el que va a hacer la obra y Él es el que va a poner a tus enemigos, el que va a vencer a tus enemigos. Cuando el Señor te levante, no tengas tú que llevar a cuestas el haber hecho una injusticia y haber derramado sangre inocente y sin la dirección de Dios. Todo eso se lo dijo. Yo me imagino a este hombre cómo quedó, de verdad, ante la actitud sabia de esta mujer. Entonces, evaluando un poco, cuando nosotros tenemos una actitud correcta, colocamos a Dios como la razón del por qué hacemos y decimos las cosas. Y queremos buscar o lograr en la otra persona que también considere a Dios para que haga las cosas correctamente. No le damos razones egocéntricas. Es que yo me siento triste. A veces queremos manipular las situaciones cuando somos mujeres, ¿no? Es que me estás haciendo daño a mí. ¿No ves que me está faltando? No, ponemos a la persona directamente con Dios. Si somos mamás, entonces yo que soy tu madre y doy todo y me levanto. No, no se trata de nosotros. El hijo debe comprender que el propósito de nuestra corrección es que él pueda estar recto delante de Dios. En el momento que él toma la decisión de agradar a Dios, entonces este joven o esta jovencita no solamente va a ser de bendición para los que están a su alrededor, su vida va a ser librada, su vida va a ser bendecida. Ese debe ser el interés correcto. Y así debemos mostrarle las cosas, las consecuencias, las situaciones a nuestros hijos y debemos compartirlo con nuestros esposos y con las demás personas. No es porque me estás afectando a mí, estás violentando los principios de Dios y además estás trayendo sobre ti futuros sufrimientos. Dios te puede librar de eso si haces lo correcto. Eso fue lo que Abigail le quiso decir a David y eso es lo que nosotros debemos hacer. Seguimos. David queda impresionado. Definitivamente el hombre quedó impresionado. Reconoce que Dios ha enviado a Abigail en el versículo 32. Bendice su actitud y la bendice a ella por su consejo oportuno. Y tercero, acepta su presente, atiende su consejo y le expresa respeto. Entonces, esto lo logramos cuando la persona comprende que hay una intención que es pura y que el propósito es beneficiarle también a él o a ella. Ahora viene otro punto. Abigail y su esposo Nabal. Ella no dejó las cosas así, porque ella sube a su casa, ya David se lleva su provisión, el hombre se va en paz y la envía. Entonces la mujer dijo, no le voy a decir nada a mi esposo porque si se va a explotar la bomba. No, ella fue muy prudente. En el versículo 36 vemos lo que ella hizo. Ella no le dijo nada ese día. Nosotros somos tentados cuando hacemos las cosas a quedarnos calladitos.
porque así nos vemos más bonitos. No. Esta mujer no se quedó calladita. Si se queda calladita, lo hubiera hecho muy mal. Nabal se iba a enterar. Entonces, ella no se quedó calladita. Miren, no hay mejor cosa que si yo hago algo mal, se enteren por mi boca y no por la de los demás. Tenemos que aprender a ser valientes. Y aunque esta mujer no había actuado mal, había actuado y su esposo no sabía nada. Y esta era una razón para que su esposo se viniera en contra de ella y bueno, no sé, la expulsara, la sacara, la mandara a apedrear. Pero la mujer fue muy prudente. Cuando ella lo vio en la fiesta y embriagado, dijo, no, no es el momento. Al otro día, cuando el hombre se levantó, seguramente le hizo una sopita bien sabrosa, lo sentó, y cuando él estaba así bien relajadito, ella se sentó y le contó. Le contó a Nabal. Así que tenemos que ser valientes, hermanos. No se guarden las cosas. No debemos guardarnos las cosas. Menos con nuestro esposo o con nuestra esposa. No somos perfectos, el perfecto es Dios. ¿Necesitamos ayuda? Sí, necesitamos ayuda. Y si usted hace algo bien y de pronto está diciendo, pero que si le digo, entonces atrévase. Lo que sí es que sea prudente, busque el momento. Pero atrévase y siéntese y haga de su relación, vamos a ver el que sigue, porque ya lo compartí. Nabal se quedó como una piedra, dice la Biblia. Vamos a ver qué dice el 38. Nabal queda tan impresionado al ver su error que sufrió un ataque que posteriormente le ocasionaría la muerte. No sé si fue que le dio un infarto, si fue que el hombre cayó en depresión porque se dio cuenta que era tan terco y tan necio y eso le causó algún problema emocional y después, bueno, enfermó y murió. La palabra de Dios dice que Jehová lo hirió. Y de hecho, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que David le atribuye a Dios también eso y dice, no tuve necesidad de hacer nada. El Señor hizo justicia. Entonces, hermanos, cuando nosotros confrontamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, o viceversa, el esposo a la esposa, con el Señor, la justicia se hace de parte de Dios. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé. Pero Dios lo hace. Yo solo debo velar por tener una actitud correcta ante las situaciones que se presentan. Ser prudente, saber esperar. Pero Dios lo va a hacer. El problema está en que nosotros no queremos esperar a nadie. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hay una versión que dice que tuvo un derrame cerebral. Ellos son más... Es probable. Realmente la causa no se describe. ¿Cuál fue la forma, o sea, lo que ocasionó que el hombre muriera? Solo dice que murió. Dice que de ella... claro, el 37 dice que desmayó su corazón. O sea, cuando él se entera y se da cuenta de la gravedad del asunto, se sintió muy mal. Porque él era un hombre y él se dio cuenta que lo que su mujer hizo era lo correcto y debió haberlo hecho él. Entonces, vamos a ver las cualidades de Abigail. Una mujer, a ver, no es bueno repetir, pero por ahí veía un video que decía que habían pastores que tenían la costumbre, repita conmigo. No es para repetir, pero sí para que estemos conscientes cómo debemos ser. Abigail fue una mujer diligente y de buen entendimiento. Una mujer diligente. Hermanos, tenemos que aprender a ser diligentes. Es muy fácil criticar y pelear y no hacer nada. Y eso es lo que generalmente hacemos. Hablamos y las mujeres somos expertas para hablar y dar en el clavo. Sabemos qué tecla tocar, qué decir para poder dar donde más duele. Entonces, y los varones también. Cuando ellos ven que la cosa se está saliendo de control, algunos también saben hacerlo. Ellos saben qué es lo que más nos molesta. Convivimos, aprendemos a conocernos.
Pero hay cualidades que debemos desarrollar como mujeres cristianas. En primer lugar, aprender a depender de Dios en cualquier situación. En segundo lugar, ser prudentes y pacientes. Sumisas y respetuosas. Hermanos, hay escalas de autoridad que debemos respetar. Cada quien en su función. Eso no nos hace mejores que los demás o menores que los demás. Cumplir la función sencillamente agrada a Dios. Que yo sea la esposa del pastor o que usted sea el que barre el espacio donde nos reunimos, eso no nos pone por encima delante de Dios. Sencillamente usted barre y yo soy la esposa del pastor y tengo que hacer otras cosas. Pero somos igualitos delante del Señor. Si usted se somete a su esposo, eso no hace que ay, su esposo es más que usted. No, él es su esposo. Su función es esa, acompañarlo, ayudarlo, fortalecerlo, aconsejarlo con sabiduría. Y la de su esposo, protegerla, proveerla. Pero quizás él no va a ser perfecto en su función como nosotras no somos perfectas en la nuestra. Entonces debemos acudir a Dios, ser prudentes y pacientes, ser sumisos y respetuosos de los procesos de cada uno. Ser valientes para cuando tengamos temores y tengamos que exponer nuestras debilidades y pedir ayuda. Humildes y sencillos. Una mujer de fe, hermosa, diligente y de buen entendimiento. Esta mujer tenía todas esas cualidades. Y eso no quedó allí. Vamos a ver qué sucedió. Dice, Abigail demostró ser una mujer virtuosa. Esa lista ya de Hebreos 31, del 10 en adelante, perdón, de Proverbios, gracias. Proverbios 31. Sus acciones y actitudes dejaron huellas en aquellos que formaron parte de su vida en un punto determinado. ¿Cuál es mi actitud? Yo coloqué ahí cuál es su actitud, pero me voy a incluir. ¿Cuál es mi actitud? Ante un naval. Quizás mi esposo no es naval, pero a veces se comporta como un naval. No estoy diciendo eso de mi esposo. O sea, de pronto, porque yo de pronto estoy hablando aquí y usted de pronto ya está pensando, usted no sabe cómo es mi esposo. No, a veces nos comportamos así. A veces nos comportamos así. Miren, estamos tratando de servirle a un Dios perfecto, pero nosotros somos imperfectos. Queremos agradar a un Dios perfecto. Y es tan perfecto y tan maravilloso que comprende nuestra imperfección. Y la comprendió a tal punto que envió a Cristo Jesús para morir en esa cruz y poder cubrir y limpiar todos esos pecados y esos errores que cometemos a diario. Por eso es que sin Cristo estamos perdidos. No importa que tengamos lo que tenía Nabal, muchas ovejas y muchos bueyes y sean muy ricos, eso no importa. Sin Cristo estamos perdidos. Entonces, ¿cuál es mi actitud ante un Nabal o cuando mi esposo se comporta como Nabal? Ante un consiervo. ¿Cuál es mi actitud? Hermanos, y aquí en la iglesia hemos querido y queremos seguir trabajando con eso. Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas y las personas y evaluar antes de tomar acciones. Si usted ve que la pastora está de pie, pero la pastora está cumpliendo 47 años, pero llega alguien que tiene 60 y también está de pie, no le vaya a dar la silla a la pastora, porque es la pastora. ¿A quién le va a dar la silla? Si usted ve que llega alguien enfermo y usted tiene a su hijo aquí y hay solamente una silla, no vaya a sentar a su hijo, hermano, porque ese es su hijo. Atienda al que está más necesitado y enséñele a su hijo con el ejemplo
¿Qué es lo que usted debe considerar para tomar acciones? Yo he visto situaciones en un bus cuando se sube una abuelita con el nieto. Se para alguien y le da la silla a la abuelita. Y ella sienta al nieto y ella se queda de pie. ¿Qué le está enseñando a su nieto? Cuando su nieto ve a otra abuelita, ¿se va a levantar a darle la silla? No, piensa que él la merece. Es más, hermanos, también he visto, uno se sube al bus y si es un muchacho joven y se siente así como muy confrontado porque hay puras mujeres allí, él cierra los ojos y se hace que está dormido. He visto eso también. Pero él reacciona así porque se le ha formado de esa manera. Se le ha formado de esa manera. Y como somos egoístas por naturaleza, reaccionamos así. Entonces, ¿cómo nos comportamos ante un consiervo, ante una persona que está junto a nosotros? ¿Qué hacemos con él? ¿Le servimos, como dice la palabra de Dios? ¿O buscamos la forma de manejarlo para que nos sirva? Otra noticia, hermanos. Nosotros no somos llamados a gobernar. Si usted es coordinador, porque está al frente del servicio de un ministerio, valga la redundancia, no es para que usted gobierne a los hermanos que están con usted. Es para que usted le sirva a los hermanos que están con usted. Y usted no es más importante que los hermanos que están con usted. Solo que hay un orden y por ese orden se manejan las situaciones. En el mundo, el gobernador se siente más importante que los demás. Y nosotros, que hemos sido mal enseñados, le damos pleitesía y casi que, ¡ay, llegó el gobernador! Y dejamos a la viejita de pie y sentamos al gobernador. Eso es lo que hemos hecho. Pero no en la iglesia del Señor, no es así. Entonces debemos aprender a comportarnos. Somos consiervos de Cristo. Y ante un David, ¿cómo nos portamos? Hay personas que sí tienen una investidura de autoridad y debemos dirigirnos a ellos con respeto. En este caso, David, no quiero compararlo con un hombre, ¿no? Pero sí hay personas que tienen una investidura y debemos nosotros ser sabios para dirigirnos con esas personas. Sin embargo, hay principios que no se negocian. Hay personas que cuando se sienten ante una autoridad, en vez de ser sumisas, más bien se rebelan, porque su ego es tan grande que no pueden sujetarse. Abigail tuvo muchas virtudes, demostró muchas virtudes, y fueron tantas que David se acordó y decidió, cuando este hombre murió, mandarla a buscar para que fuera su mujer. Aún siendo rey, Abigail fue una de las esposas de David. Entonces dejó de estar en una hacienda sirviéndole a Nabal, que no entendía los propósitos, y luego empezó a servirle al rey David, porque ella igual lo expresó así, cuando David la manda a buscar. Hermanos, trabajar, ser trabajadores y trabajadoras, es una bendición. Yo debo darle gracias a Dios todos los días que tengo fuerza para trabajar. Una mujer cristiana, una mujer diligente y de buen entendimiento no se levanta a las 10 de la mañana. No duerme hasta mediodía. Una mujer diligente y de buen entendimiento sabe que Dios le ha dado salud y fuerzas para hacer lo que debe. Cumple su función. Y ante las adversidades no busca ver quién hace. Tenemos muchas debilidades, sí. Algunas no nos gusta planchar, a otras no les gusta cocinar, a otras no les gusta limpiar, a otras no les gusta lavar. O sea, pero si no nos gusta, tenemos que aprender a hacerlo, porque es nuestra función. Hay algunos esposos que no les gusta trabajar, no les gusta pararse temprano, no les gusta... Bueno, deben aprender también, o sea, esto es para todos.
Dormir de más es perder la vida, es perder el tiempo. Qué terrible. Mire, hay personas que están enfermas y anhelan tener la salud que usted y yo tenemos para servir, para trabajar. Y nosotros saludables entonces queremos estar pegados a un televisor, a un teléfono, perdiendo el tiempo. Abigail no era este tipo de mujer. Era una mujer trabajadora, diligente y lista para el servicio. Y quiero terminar. Quiero terminar con un versículo cuando vinieron a buscar a Abigail. Dice, versículo 39, si están allí. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Paso al 41. Y ella se levantó cuando vinieron sus siervos e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, va a ser la princesa, ya no va a ser más nada. ¿Sí dice así? Claro, porque iba a ser la esposa del rey. Ya iba a tener muchas siervas, así que no tenía que hacer nada. No, esta mujer dijo, he aquí tu sierva, que será sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¡Qué mujer! Yo pienso que esos siervos que vinieron, cuando esta mujer dio esa respuesta, se cayeron así. O sea, se ganó y se metió entre un bolsillo a los siervos de David de una vez. Por la humildad y la mansedumbre que esta mujer tenía en su corazón. Estaba dispuesta para el servicio. Y el Señor Jesús lo dijo de esta manera, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido el Rey de Reyes al que le servimos. Debemos aprender entonces estas características de Abigail.